Creamos conciencia. Buscamos y aprendemos de otras capacidades de interacción en el mundo. Conocemos e interactuamos. Aquí comienza Otras Capacidades. Una mirada a la discapacidad desde la capacidad en la Comuna 4. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Otras Capacidades. Hoy tenemos un programa súper especial. Vamos a hablar de la participación activa de las personas en la política, que tiene que ver con todo lo que es la democracia y los derechos y cómo son sus garantías al momento de ejercer esto en el país. Hoy nos encontramos en el estudio de grabación con nuestra compañera Ana Sofía. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Muchísimas gracias. Bien, y tenemos un invitado súper especial, el señor Carlos Giraldo. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, en el set, como siempre, tenemos a nuestro compañero Andrés Manrique y vamos con nuestro caso de hoy. Siempre hay una historia, un hecho o proyecto por conocer. Este es el caso de hoy. En Colombia contamos con normativas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad a la participación a través de un enfoque de inclusión y no discriminación. Nos encontramos con algunas normas como la Convención de la ONU, Ley 1346 del 2009, la Ley Estatutaria 1618 del 2013, la Ley 1757 del 2015 que regula la participación democrática en Colombia. Muy bien, gracias Sofía por recordarnos toda esta normativa. Pues nuestros oyentes estarán pensando pues que tanta normativa que vamos a hablar hoy. No, solamente estamos diciéndoles a ustedes que hay un contexto de país donde hay unas normas y unas leyes que le dan las garantías a las personas para poder acceder a todo este tema de la democracia, ¿cierto? Que nosotros también podremos tener candidatos a diferentes curules en el país, como son los consejos, las alcaldías, las asambleas departamentales, senado, cámara y demás, digamos, entes gubernamentales que estén como ahí, ¿cierto? También pues la participación activa es clave en la construcción de una sociedad que permita a las personas con discapacidad tener más derechos y pues acceder obviamente plenamente a ellos. Nos encontramos hoy, como les decíamos al principio, con el señor Carlos Alberto Giraldo, que es activista, trabajador y representa además una organización ciudadana. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de ti para que las personas pues te conozcan y podamos hablar contigo. Muchas gracias, Robeiro. Mi condición actual es de ser jubilado o pensionado después de haber trabajado durante 41 años en la alcaldía de Medellín, 21 años de los cuales fui delegado por planeación municipal ante el Comité Municipal de Discapacidad. Qué bien, Carlos. Ahora, ¿a qué te dedicas en este momento? ¿Cuáles son esas acciones que estás haciendo? Yo te recuerdo porque con Carlos compartimos varios espacios de ciudad donde se formularon además políticas públicas. Una de ellas es el Acuerdo 144 del 2019, anteriormente que era el Acuerdo 086, si no estoy mal. Con Carlos participamos en esas mesas de construcción y allí entendimos que de alguna manera el liderazgo o el activismo de las personas se transformaba. Y llegamos a un momento donde hicimos algunas cosas con Carlos. En este momento, Carlos, ¿qué estás haciendo como en la ciudad? ¿En qué te mueves? ¿En temas de participación? ¿Has estado en algunas cosas? También nos contabas que de pronto haces algún trabajo con algunos movimientos políticos, que también sería bueno como escuchar un poco de eso. Sí, a pesar de estar pensionado o jubilado, como tradicionalmente se dice, no me he desligado de los temas de la participación y específicamente de la participación de las personas con discapacidad, lo cual me preocupa bastante al notar que parece que ha disminuido o hay cierta apatía por la participación en este grupo poblacional tan importante. Como siempre fue pensamiento en mi vida, hay momentos para todo. Llegó el momento de descansar
y no estoy en este momento haciendo nada que me implique una relación de tipo laboral. Estoy haciendo mis escritos, estoy elaborando mis documentos, pero básicamente estoy dedicado a descansar, y parte de descansar es viajar alrededor del mundo y sobre todo en nuestro país. Así que tenemos una familia muy grande y tenemos mucho tiempo para descansar y viajar, no para estar en una situación de carácter laboral. Muy bien, Carlos, eso está muy bien. Sofía, ¿tú quieres preguntarle algo a Carlos? Sí, pues con don Carlos hemos como participado en muchas ocasiones, y yo le quisiera preguntar a don Carlos, realmente, ¿usted cree que realmente los políticos o estos partidos políticos conocen realmente sobre los derechos de las personas con discapacidad a la participación? Porque nos encontramos pues casos que realmente no nos llega la información adecuada, no son accesibles. En general, los políticos deberían estar preparados para conocer todos los temas y todos los problemas de todos los grupos poblacionales, pero en la práctica pues los desconocen. Desconozco cuál sea el porcentaje de abstención específicamente de las personas con discapacidad. Creo que es una investigación que debería emprenderse. Totalmente. Y que por el momento yo pues desconozco que exista, creo que no existe, y resultaría muy costoso, pero sería muy importante emprender un trabajo que dé cuenta de cuál es la real participación y cuál es la abstención de las personas con discapacidad. En el caso de Colombia como país, pero también en lo específico en la ciudad de Medellín. Sí, don Carlos, lo que usted está diciendo es muy cierto. Yo estuve averiguando, buscando por todos lados y no encontré ninguna información de cuántas personas no pueden, porque es no poder participar. Si encontramos algunos videos donde la gente se queja diciendo que no pudieron votar. Sí, Sofía, mira, nosotros vimos un caso muy puntual, inclusive hubo dos casos que nos menciona la compañera Sofía, que inclusive tuvieron mucha, digamos, como bulla, o se les hizo mucha fuerza en redes sociales. Una pasó aquí en Medellín con uno de los compañeros que tiene discapacidad visual, Giovanni Vázquez, que además es abogado, creo que tú también lo conoces, Carlos, que fue a su puesto de votación y no tenían el formato en braille para los tarjetones, una vaina muy preocupante, porque ellos decían que era que el operador no lo había traído, y esto pues debería de tener una multa además al operador, porque es que el tarjetón debe de estar ahí. Es que nosotros hemos participado en procesos de elecciones, yo que lo he hecho, y creo que Carlos también, y esos tarjetones se tienen que revisar mínimo 8 días antes, y deben de estar un día antes en el puesto de votación. Sí. ¿Cierto? El tarjetón debe estar ahí, debe estar revisado. Inclusive ese tarjetón tiene que pasar por una revisión de una persona que tenga discapacidad visual, que lo pueda ver, que lo mire, porque tiene que estar en braille, los nombres tienen que estar bien escritos, los candidatos, todo, ¿cierto? Toda la información. Entonces fue muy complejo. Creo que otro caso también pasó, no sé si fue en Bogotá, Sofi, de una chica también, que además también que se vino desde Bogotá a votar a Medellín. No, a votar a Medellín, realmente. La chica se vino desde Bogotá y tampoco habían tarjetones con braille. Y además estamos hablando de que estamos en Medellín, que es cuna de la participación. Medellín es un referente de país en temas de estructura participativa y políticas. De aquí han salido grandes líderes que inclusive han sido presidentes, senadores, representantes en cámara. O sea, aquí tenemos un bagaje en este tema. ¿Cómo nos va a pasar esto? Además estamos hablando de un distrito de ciencia, tecnología e innovación, que eso también pues tendría que revisarse, ¿cierto? Eso no, digamos que pues también tendríamos que ver si dependía de la administración como tal, o de ese contratante o ese contratista, porque yo creo que eso debe ser a nivel nacional, tengo entendido también, o por departamentos para hacer esto, ¿cierto? Carlos, como para continuar pues con el tema, no es que ya me estaba como extendiendo mucho. Sí. Es que esto gusta. ¿Tú crees, Carlos, o qué piensas, además de lo que nos decía Sofía, de que esa información de los candidatos sí está llegando realmente a la población con discapacidad de una manera efectiva? Lo hablamos también desde las comunicaciones, si hay comunicaciones accesibles, si hay, por ejemplo, el tema de intérpretes de lengua de señas en los videos que expliquen bien cuáles son todas esas, digamos,
formas en que ellos hablan o que hablan de sus planes de gobierno cuando hablamos pues de alcaldías, de gobernadores o en este caso de senadores también, ¿cierto? ¿Tú crees o cuáles serían esas dificultades que observas tanto en el ámbito gubernamental como desde la comunidad en cuanto a la accesibilidad en esos espacios políticos? ¿Cómo estamos en eso, Carlos? Yo creo que el Estado en su conjunto ha tenido limitaciones o ha impuesto limitaciones para que la sociedad en general, la comunidad en general y particularmente las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la participación. Quiero hacer un pequeño paréntesis para que ordenemos un poco las ideas que nos ocupan hoy en este programa en específico. Si nosotros conversáramos con alguien con conocimiento sobre lo que es la ciencia política o con algún abogado o personas que conozcan el tema, nos dirán que el derecho de elegir, que va de la mano con el derecho de ser elegido, hacen parte de ese bloque de derechos que llamamos derechos civiles. Sí. Entonces, las limitaciones vienen en dos sentidos. Las dificultades vienen en dos sentidos. En el acceso que las personas tengan para ejercer su derecho a elegir, a votar, y también las dificultades que una persona, particularmente con discapacidad, tiene para ejercer su liderazgo y llegar a ocupar puestos de elección popular. Hay que manejar porque las soluciones vendrían por dos lados bien distintos. Sí, es verdad lo que dice don Carlos, y no solamente el tema de accesibilidad para las personas con discapacidad. Algo que muy curioso cuando yo fui a votar es que muchas personas adultas mayores tenían que ir acompañados, y entonces le entraba a uno la duda si realmente votaban porque ellos querían votar por esa persona o estaban siendo llevados allá para votar por otras personas que no querían votar, ¿cierto? Es como eso, no solamente la accesibilidad y la posibilidad que se nos permita para votar sea simplemente para las personas con discapacidad, sino también para el adulto mayor. Me parece a mí, don Carlos. Bueno, no, yo creo que Carlos nos ha dado aquí una entrada maravillosa como a la continuidad del programa. Vamos a ir con nuestra próxima sesión y continuamos con Carlos acá en el estudio. Vamos con La Voz de la Gente. En la calle están las voces que nos interesa escuchar. La voz de la gente. Me parece curiosa, primeramente, porque pues normalmente no hemos visto a personas con discapacidad en la política, pero me parece muy buena idea que se le dé la oportunidad a muchas personas que aún teniendo alguna discapacidad tienen la disposición, habilidades para poder hacer muchas cosas, para poder pensar, tener ideas concretas, tener ideas puntuales y muy buenas para una participación en la política. Considero que a nivel país hace falta mucho. Si bien se ha avanzado en tema de inclusión, el tema de vida independiente, en varios temas, pues todavía hace falta, sobre todo en el tema de la participación con decisión. Si miramos el contexto Medellín, se ha bajado mucho la guardia en tema de discapacidad. Si miramos el tema de departamento, más perdidos todavía. Pero considero que mientras los gobiernos vayan avanzando más en un tema social, más posibilidades hay para las personas con discapacidad de poder participar, plantear sus propios planes, programas, proyectos. Me parece algo genial. Son personas que a pesar de que tienen alguna dificultad, de pronto por alguna situación que han pasado en sus vidas, tienen demasiado que aportar desde su experiencia, desde lo que han vivido. Son personas muy racionales que tienen mucho que aportar, y más en un campo de la política que abarca toda la sociedad pues en común. En Colombia la participación política de las personas con discapacidad ha venido avanzando gracias a leyes y mayor inclusión.
Aunque aún existen algunos retos, cada vez hay más espacios y oportunidades para que participen activamente. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Don Carlos, lo que usted acaba de decir me pareció muy chévere porque realmente uno ve los espacios que no son accesibles, ¿cierto? La gente dirá, pues, es que eso es como a quién le pertenece que nosotros tengamos esa accesibilidad, quiénes tienen que hacer como para que nosotros podamos votar, quiénes, si es el gobierno, si es la sociedad, si son las normas, porque no se cumplen, porque es importante saber del tema, por qué no se cumple la normativa que hay. La ley 1757, que es de participación ciudadana, ahí está, y que es estatutaria, ¿por qué no se cumple? Referirme a un hecho que pude observar desde las épocas en que se hacían los censos o caracterizaciones de la población con discapacidad en la ciudad de Medellín. Estamos hablando de los años 2004 a 2007, más o menos, en que se elaboró un censo de la discapacidad, un registro o caracterización. Y entendiendo, Carlos, perdón te interrumpo, que Medellín está, digamos, en una deuda con eso. O sea, nosotros no tenemos un registro o una caracterización, registro o localización real, ¿cierto? A tiempo y en espacio de las personas con discapacidad. Entonces realmente nosotros no sabemos cuántos somos y cómo somos. Y eso también afecta a la inversión de la ciudad. Porque cuando yo sé, como parte del Estado o del gobierno local, cuánta población tengo, sé qué programas debo hacer y cómo impactar esa población. Entonces eso también nos lleva también a entender un poco el tema, Carlos, perdón, ahí te interrumpí. Sí. A partir de cualquier censo que se tenga sobre la discapacidad, por ejemplo, en esos años que menciono, 2004 a 2007, se hablaba de efectivamente un registro de 117,000 personas con discapacidad. Pero hay otros datos que nos dan cuenta de que en una población como en Colombia o como en Medellín particularmente, puede haber un 6% del total de la población con alguna forma de discapacidad. Cualquiera que sea el dato, por esa época yo hacía un acercamiento a lo que debería ser la participación ciudadana de la población con discapacidad, y considerando que cada grupo familiar en Medellín tiene unas 4 personas alrededor de las personas con discapacidad, y agregando los cuidadores, amigos, simpatizantes, etcétera, de la población con discapacidad, estaríamos hablando de unos 480,000 o 500,000 personas que pudieran eventualmente desviar o dirigir o encaminar hacia la escogencia de candidatos a consejos, asambleas, inclusive alcaldía de la ciudad, para que aquel candidato que mejores condiciones ofrezca a la población con discapacidad sea efectivamente elegido. Es decir, que la población con discapacidad de Medellín, sus familiares, sus cuidadores y quienes giran alrededor de la discapacidad podrían poner en esta ciudad alcalde y mayoría en el consejo. Hace unos 12 o 16 años, por los años 2010 más o menos, había en la ciudad de Medellín una elección para alcaldes, para escoger al alcalde de la ciudad. Esa elección tenía, entre los candidatos, tenía una joven, una candidata muy estructurada, muy formada, muy crítica. Sin embargo, esa candidata no recibió el favor de los ciudadanos, y no solo no fue alcaldesa de Medellín, no estuvo en segundo lugar, estuvo relegada como a un tercer lugar. Y yo les preguntaba a mis amigas de la oficina, a mis compañeras de trabajo, en familia, en fin, y les preguntaba a las personas, a las mujeres les preguntaba cómo es que en Medellín tienen oportunidad de llevar una mujer a la alcaldía de Medellín, y no lo hicieron, siendo que el grupo poblacional de mujeres tiene un 53-54%, por encima de otros grupos poblacionales. El grupo poblacional más significativo que hay en Medellín son las mujeres.
pudieran elegir una alcaldesa. Y algunas me contestaron con cierto grado de razón. Yo no soy quien para cuestionar por qué lo hicieron o por qué no lo hicieron, pero me daba curiosidad, ¿por qué no eligen una mujer en la ciudad de Medellín, sabiendo que hay una candidata? Y algunas me contestaban, es que nos sentimos mejor representadas por uno de los hombres que por esa mujer que está aspirando a la alcaldía. Y esa es una razón de peso. La pregunta que yo me hago hoy es, ¿las personas con discapacidad en esta ciudad encuentran que otra persona que no tiene discapacidad les ofrece mejores condiciones para defender las expectativas, las necesidades de la población con discapacidad? No habrá la forma de escoger un liderazgo, de conformar un liderazgo de personas con discapacidad que sientan lo que sienten las personas con discapacidad y acudir a personas que no sienten la discapacidad, que no tienen una discapacidad, para que lleguen al consejo, a las juntas administradoras locales, a las juntas de acción comunal, a la alcaldía de Medellín. Porque hasta ahora lo que hemos podido encontrar es que no hay quien represente en esos cuerpos colegiados y en la alcaldía los intereses y las necesidades de las personas con discapacidad. Pregunto también ahí porque yo hice la tarea y empecé a mirar todos los programas que presentaron los candidatos para ver qué sí hablaba del tema de discapacidad, qué proponían, y realmente son muy pocos. Es que es muy poco. No nos preguntan, no nos toman en cuenta, entonces... Aquí hay algo asociado y yo pues creo que lo hemos vivido. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hemos hecho un análisis del tema y es que desde hace más o menos unos 6 años para acá el tema del liderazgo y la participación ha decaído. ¿Ves algunos perfiles en la ciudad en este momento de personas con discapacidad o ves algunos liderazgos de esos pocos que hay? Porque también hay un problema y es el relevo generacional. Nos estamos quedando sin líderes con discapacidad. Ese relevo nos está matando lentamente también. ¿Ves esos perfiles? Ahí hay gente, pero solamente en el ámbito de la ciudad, del distrito, que tenga ese potencial, lo que uno diga puede apoyarse para un consejo, para una alcaldía, inclusive, ¿por qué no hasta para una asamblea? Tenemos eso aquí en Medellín. Damos el paso a Sofía y luego con Carlos para que nos responda la pregunta. No, me parece muy interesante tu pregunta, ¿cierto? Pero también como mujer me gustaría saber, es que a mí me preocupa mucho la participación de las mujeres con discapacidad. Realmente estamos muy excluidas y entonces también como preguntar qué podemos hacer como desde tu perspectiva para que las mujeres con discapacidad como que participemos, como que sigamos adelante y podamos como ejercer el derecho que tenemos a la participación, a ser elegidos, a elegir. Bueno, me han puesto en aprietos con ese par de preguntas, pero trataré de... Esa es la idea. Trataré de ser justo con la población con discapacidad como organización. Es que es posible que la población con discapacidad en Medellín no tenga esa capacidad organizativa que comience a identificar liderazgos dentro de la misma población con discapacidad, sean hombres o mujeres, jóvenes o viejos, de cualquier condición, pero que sean personas con discapacidad. Es posible que estemos sufriendo la misma crisis que otros grupos poblacionales están padeciendo y que no encuentran liderazgos, y que cuando encuentran o creen encontrar los liderazgos, esos liderazgos se tuercen y traicionan a su población que dicen representar. Podríamos esperar que la población con discapacidad no encuentra o no quiere apoyar personas de su misma condición, y es necesario hacer un esfuerzo muy importante para, repito, identificar, respetar, valorar los líderes naturales que tiene la población con discapacidad, porque es imposible que en un grupo poblacional de unas 120.000 personas y que con sus familiares y cuidadores puede llegar a los 480 o 500.000 habitantes de la ciudad de Medellín, no encontremos liderazgos. Es porque no tenemos los elementos y las herramientas para encontrar esos liderazgos, pero sí los debe haber y debemos construirlos.
y debemos construirlos desde la base. Los liderazgos se identifican desde los comités comunales y corregimentales de inclusión, desde las juntas de acción comunal, desde las juntas administradoras locales, y así ir perfilando nuestros líderes que puedan llegar al Consejo de la Ciudad a defender los derechos y a cumplir las expectativas que exigiría la población con discapacidad. Ahora, esos líderes deben tener, por supuesto, y eso lo hemos hablado en otras oportunidades, unas capacidades excepcionales, por ejemplo, la capacidad de negociación, porque Total. no se llega al Consejo de la Ciudad, a la Asamblea o a la Alcaldía o a los lugares de participación solamente a defender los intereses de la población con discapacidad, sino a defender los intereses que en conjunto tiene la ciudadanía. Total. Dentro de esos, obviamente que hay unos, por ser vulnerables, unas expectativas, unas exigencias, unas necesidades más específicas de poblaciones vulnerables. Concretamente, en este caso, trabajar por la accesibilidad, trabajar por los derechos, trabajar por la educación de las personas con discapacidad en específico, pero hay que tener capacidad para negociar con otros grupos, porque Medellín se conforma de una serie de grupos poblacionales vulnerables los unos, no tan vulnerables los otros, pero que todos tienen expectativas de los señores que participan en política. Pero Vamos a parar con Sofi y ya sí, vamos como cerrando. Y a mí me parece que es que cuando yo voy a votar como persona con discapacidad y no encuentro esos candidatos porque es que ni siquiera conozco los proyectos, los programas que están haciendo, porque no me llegan, porque no son accesibles. Entonces ahí es la cuestión, entonces uno empieza a cuestionarse, bueno, no los conozco, entonces ¿por quién voy a votar? Y llega uno a votar por el que ni siquiera sabe el tema de discapacidad, ¿cierto? Entonces eso me preocupa muchísimo, porque yo creo que tenemos que ser conscientes y buscar cómo vamos a votar, por quién vamos a votar, y no por el que diga Julano Perano, sino por el que nosotros sintamos que nos representa. Exacto. ¿Cierto? Sí, ya como vamos terminando, don Carlos, a mí me gustaría preguntar o decir qué mensaje le gustaría dejarnos a quienes nos están escuchando, y especialmente a los que han formado parte del gobierno o están en espacios de decisión. ¿Qué mensaje para que nos empiecen como a escuchar? No, el mensaje es para la población con discapacidad. Hay que hacer dos trabajos muy importantes, hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, ya lo dije, es la identificación, reconocimiento, respeto de esos liderazgos que efectivamente los hay. Tiene que haberlos en un grupo poblacional considerablemente numeroso. Y lo segundo es un trabajo de apertura. Es que lo que nos identifica a todos, lo que nos une a todos, lo que nos hace igual a todos como ciudadanos, es un documento de identidad que nos reconoce como colombianos, que nos reconoce como habitantes de esta misma ciudad, independiente de que tengamos una discapacidad o no la tengamos o la tendremos más adelante. Lo que somos fundamentalmente somos ciudadanos, y ciudadanos no quiere decir que tiene una cédula de ciudadanía que se le otorgó al momento de cumplir los 18 años. También son ciudadanos los niños y las niñas. Entonces hay que trabajar con todos y para todos desde la discapacidad. Hay que trabajar con todos y para todos desde mi condición de hombre o de mujer o de víctima de desplazamiento o de afro o de población indígena. Es reconocernos como lo principal que somos ciudadanos de un mismo país. Carlos, excelente, qué buena reflexión nos dejas para el programa de hoy. Bueno, vamos llegando ya, mejor dicho, llegamos al final de este programa. Qué más que agradecerte, Carlos, por regalarnos este espacio tan importante. Sabemos que aunque estás en vacaciones definitivas, mantienes muy ocupado, pero siempre es bueno escuchar una voz tan agradable, además con tanto conocimiento, porque hemos construido cosas muy importantes con Carlos en otros lugares. Entonces, Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa. Sé que te vamos a invitar a otros programas más para tocar otros temas, y agradecerle a todas las personas que nos están escuchando en este momento, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que nos apoyen, a que compartan todo el contenido que generamos desde el programa Otras Capacidades y desde la emisora. Y bueno, muchas gracias a todos y nos escuchamos en el próximo programa. Esto fue Otras Capacidades.
Buscamos y aprendemos de otras capacidades de interacción en el mundo.